Muy buenos días, familia. Bienvenidos a este nuevo encuentro para estar juntos como congregación, cada uno en este tiempo de pandemia, pues desde nuestros respectivos hogares, pero unidos en mente, en espíritu, en sintonía a través de las redes sociales para alabar al Señor, para estar creciendo juntos, para ser edificados por la preciosa palabra de Dios. Eh, bueno. Este año 2020 ya está prácticamente llegando a su final y hay muchas personas que en este mes se dedican tal vez a hacer como una especie de balance, ¿cierto? De cómo fue su año. Entonces evalúan el cumplimiento de sus metas, si alcanzaron a lograr aquello que se habían propuesto en lo financiero, en lo personal, en lo familiar. Y entonces van mirando de acuerdo a lo que se plantearon a comienzo de año y pues hacen sacan sus conclusiones y pues para el año que viene mejoran esas propuestas y lo lograron, bueno, check, y vamos a algo nuevo, algo más allá, más profundo, ¿cierto? Hay muchas situaciones que tal vez este año por la cuestión de la pandemia, por el aislamiento, por la crisis financiera que se vino, tal vez hubo muchas metas, sobre todo lo que tenía que ver con la parte financiera o viajes, que no se pudieron lograr. Pero hay algo que yo creo que sí fue clave en este año y fue, hablando del crecimiento personal, y tiene que ver con nuestra relación con Dios. Si hay algo que tuvimos la oportunidad de haber crecido, fue en nuestra relación con Dios. Es bueno entonces que miremos. Hoy el Señor en esta mañana nos va a hablar una palabra que tiene que ver con eso, ¿no? Con evaluar cómo ha sido nuestro caminar este año en nuestra relación con Dios, para que veamos cómo estamos, en qué punto estamos y si tenemos que tomar una decisión y hacer cambios para mejorarlo, pues que lo hagamos, ¿cierto? Vamos a ver un pasaje que está en el libro de Josué. Los invito a que vayan a sus Biblias, traigan su Biblia si no la tenían acá y vayan siguiendo la lectura, por favor, cada uno en su casa, ¿cierto? Cuando Dios ha instalado al pueblo de Israel en la tierra prometida, ¿cierto? Después de las luchas que tuvieron que enfrentar para conquistar esa nueva tierra, y están ellos a punto de empezar una nueva vida. Sí, así como nosotros estamos a punto de empezar un nuevo año, ellos estaban a punto de empezar una nueva etapa en sus vidas. Era como cerrar un ciclo y ahora venía una nueva etapa. Dios les habla este pasaje que vamos a leer de Josué 24 y les hace como una especie de resumen de todo lo que ha hecho Dios en la vida de ellos, de las bendiciones que les ha dado, de dónde los ha sacado, de dónde los libró, quiénes eran ellos y quiénes son ellos ahora. Y creo que es muy relevante para que miremos nuestra propia vida, ¿cierto? De dónde nos ha sacado Dios, quiénes éramos, quiénes somos ahora, que vayamos cerrando ciclos también en este fin de año y vayamos proyectándonos a lo que Dios tiene preparado para nosotros para el 2021, ¿cierto? Que nos vayamos de este año con un corazón totalmente agradecido, pero proyectados y fortalecidos también en el Señor. Así que vamos a ver entonces en Josué 24 a partir del versículo 1. Dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham, y Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué.
Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo les entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra para la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Estuvo un poquito largo, pero en este pasaje vemos una especie de resumen de lo que ha sido el recorrido de Israel desde el momento en que Dios llamó a Abraham de la tierra de Ur, ¿cierto? Ahí dice que al otro lado del río, al otro lado del río ellos están ahí en la tierra de Canaán, que será donde queda prácticamente Siria, allá el borde con el Golfo, esa es la tierra de Ur, ¿cierto? En Irak. Entonces, en este momento que Dios los llama, porque Dios es el que los convoca a través de Josué, y Dios es el que les hace todo este resumen de lo que ha sido la historia del pueblo. En este momento de las vidas de ellos han tenido años de batalla, ¿cierto? Ellos entran a la tierra prometida, cruzan el Jordán y empiezan a pelear contra uno, contra otro, contra otro, contra otro, van tomando y conquistando ciudades, naciones. En este momento entonces cada uno ya está en posesión de su tierra, ya conquistaron la tierra prometida, ya cada uno tiene su porción de tierra, cada una de las tribus se asentó en un lugar. Algunas aún tienen batallas pendientes, aún hay pueblos en medio de ellos que tienen que sacar, y hay otras naciones, otras tribus de Israel que ya están básicamente descansando en paz después de haber peleado duras batallas de la mano de Dios. Y allí Dios, yo quiero que nos enfoquemos en esto, porque Dios básicamente les recuerda 4 cosas que son buenas también para nosotros y que es importante que también las recordemos. Mire que una de las primeras cosas que Dios les recuerda es su condición antes de Dios, ¿cierto? ¿Quién eran cuando estaban, digamos así, antes de que nacieran como nación, cuando estaban en Abraham? Porque recordemos que nacieron de Abraham. ¿Cómo era el pueblo de Israel en Abraham? Pues en Abraham no era nadie. Eran idólatras, adoraban dioses paganos y estaban condenados, no tenían ninguna opción. Y a nosotros Dios nos dice algo muy similar, ¿cierto? ¿Quién eras? ¿Cuál era tu condición antes de venir a mí? Efesios 2, versículo 1 y 2 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces mire qué interesante, ¿no? Porque este pasaje nos dice lo mismo que Dios le está recordando al pueblo de Israel. Le dice: ustedes eran unos idólatras que idolatraron en la tierra de Ur, en Abraham, y eran unos idólatras que adoraron dioses paganos cuando estaban en Egipto.
¿sí? Ahora nosotros Dios nos dice, oye, tú estabas muerto en tus pecados, tú estabas condenado a la eternidad sin oportunidad de hacer nada para librarte de esa condenación eterna. No solamente nos dice que estábamos muertos a causa de nuestro pecado y condenados a la eternidad, sino que nos dice que éramos esclavos de Satanás, obedecíamos a Satanás. Puede que tú tal vez no lo recuerdes de esa manera, no sé si llevas 20 años, 15, 6 meses de haberte acercado y haber invitado a Jesucristo a tu vida. Y tal vez tú digas, pero yo nunca obedecí a Satanás, yo nunca seguí a Satanás, nunca lo adoré ni nada por el estilo. Pero eso es un engaño, tú no necesitas adorar a Satanás, ni tener el 666, ni una estrella de 5 puntas invertida, ni nada de esas cosas para obedecer y seguir a Satanás. Simplemente lo que necesitas es andar tras la búsqueda de placeres, andar haciendo lo que a ti te parece, conforme a tu propio parecer, de acuerdo a tu criterio, ¿cierto? Para tú obedecer a Satanás, lo único que necesitas es eso, andar tras lo que anda la gente en el mundo, tras la búsqueda de riquezas, de fama, de dinero. Y esa era nuestra vida antes de Cristo. Andábamos enredados en persecución, no sé, tal vez tu Dios, lo que perseguías, lo que idolatrabas, era una persona, era el trabajo, era la fama, los títulos, el conocimiento, no sé qué fuera. Lo que fuera que tú obedecías, si no era Dios, estabas obedeciendo a Satanás. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Pero nos dice que por su infinita misericordia, ¿qué hizo Dios? Nos liberó del yugo que teníamos a Satanás, rompió esas cadenas que nos amarraban a andar en el pecado, a andar persiguiendo las mismas cosas que todo el mundo. Dice que por su inmenso amor nos dio vida. A nosotros que estábamos muertos, esa era nuestra condición, condenados por la eternidad. El Señor nos sacó y nos regaló la vida eterna en Jesucristo, pagando un altísimo precio por nosotros. Y entonces Dios en esta mañana nos recuerda, igual que al pueblo de Israel, nos dice, acuérdate tu condición antes de venir a mí. Tú estabas muerto en delitos y pecados. Otro aspecto que Dios le recuerda al pueblo de Israel es de dónde los sacó, ¿cierto? Una cuestión era la condición de pecado, de muerte, de condenación, de esclavitud. Y la otra es de dónde los sacó. Ellos eran idólatras en tierra de Ur, eran idólatras en tierra de Egipto y se habían acomodado a la cultura que los rodeaba. Entonces, ¿qué hacían ellos? Lo mismo que todos los egipcios. ¿Y qué hacían los egipcios? La persecución de placer, de las riquezas, una vida de ego, una vida hedonista, ¿cierto? Buscando la satisfacción de sus placeres, tener muchas cosas, llevados por su propio parecer. Y a nosotros nos pasó lo mismo. Sigamos leyendo el versículo que veamos de Efesios 2. Veamos ahora el 3, versículo 3. Dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. El pueblo de Israel en Egipto adoraba a otros dioses. No sé si ustedes recuerdan cuando Dios los sacó y estaba Moisés allá adorando al Señor. Duró 40 días allá con el Señor en la montaña. Mientras Moisés estaba allá en la plenitud con Dios, preparando el camino que venía con todo el pueblo se había levantado un ídolo de oro, un becerro, y estaban adorándolo y haciéndole bailes y cosas. Bueno, así nos dice el Señor a nosotros, que así estábamos nosotros, con los ojos vendados sin darnos cuenta nuestra condición en la que estábamos. Nos dice, ustedes vivían siguiendo las pasiones de su carne, los deseos malos de perseguir el pecado. Nosotros éramos llevados de un lado para otro por nuestras pasiones. No sé, yo te invito a que recuerdes un poco cómo era tu vida antes de Cristo.
Si yo repaso un poco mi vida antes de Cristo, yo era un vago, ¿sí? En realidad no me gustaba estudiar, me la pasaba en la calle, era alcohólico, tomaba todos los días, tomaba licor, era rebelde, grosero, no tenía relación con mis padres, era peleón, agresivo, bueno, y otro ramillete de virtudes. Y yo me acuerdo clarito cómo era mi vida cuando no tenía al Señor, ¿cierto? Andaba enredado en pecado y no me daba cuenta, pensaba que eso era lo normal, estarme emborrachando todos los días y hablando bobadas, y no lo veía, ¿cierto? Pero pasó algo, y es lo que dice el versículo 4 y 5. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Jesucristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Dios nos recuerda en esta mañana el amor y la misericordia que Él extendió sobre la vida de cada uno de nosotros. Tal vez tú no pecabas tanto como yo en esos otros aspectos, pero tenías otros pecados, tenías otros ídolos, otros dioses. Tal vez tu familia, tal vez el conocimiento. No, yo no fui muy vago, yo fui siempre muy estudioso y siempre quise ser el mejor. Bueno, ahí está tu ego y ahí está tu pecado, ¿cierto? No porque mis pecados son diferentes a los de otro, pero todos éramos pecadores terribles a los ojos de Dios. Pero el Señor nos vio con otra mirada a través de su Hijo Jesucristo y extendió su mano en misericordia y nos libró, nos ha rescatado. Entonces, Dios nos recuerda eso. ¿Quién serías tú? ¿Quién serías tú si no te hubieras encontrado con el Señor en el momento en que te encontraste con Él? ¿Dónde estarías tú? ¿Qué sería de tu vida? ¿Qué sería de tu vida si Dios no te hubiera rescatado? Sí, es importante que miremos eso en esta mañana y hagamos una evaluación en este año, si tal vez hemos vuelto atrás, ¿cierto? Porque el pasaje nos dice que ustedes antes vivieron en ese estilo de vida, pero ahora deberíamos estar viviendo distinto. Pero suele ser que bajamos la guardia y regresamos a los mismos caminos de pecado que anduvimos otra vez. Entonces miremos si hemos recaído en algún pecado, si hemos retomado alguna mala actitud, algún mal hábito que el Señor ya nos había hablado, ya nos había limpiado de ello. Pues bueno, es momento de que hoy digamos, caramba, necesito cortar con esto acá y hacer el cambio de inmediato, porque yo quiero realmente ser esa persona limpia y santa que Dios ha hecho en mí, ¿cierto? Y ahí viene otro aspecto que Dios le recuerda a ellos y le recuerda quiénes son ahora. Les dice, ustedes son mi pueblo escogido, yo los tomé para hacerlos mío, mi nación santa, para que siempre estén conmigo, por eso les he dado la tierra y bendiciones y los he cuidado, porque ustedes son míos. Y es lo mismo que nos dice Dios a nosotros, que te dice Dios en esta mañana. Leámoslo ahí en Efesios 2, versículo 19. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Dios te dice esta mañana, recuerda, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada. Yo te conozco, te elegí, te llamo por tu nombre. Tú eres un ciudadano del reino de los cielos. Tu cédula, tu ciudadanía es celestial, junto con todos los santos, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dios nos dice, tú eres mi familia, mi especial tesoro. Entonces, recuerda quién eres ahora. Tú ya no eres del mundo. Y no puedes seguir persiguiendo las cosas del mundo que perseguías antes de conocer al Señor. Porque así como Jesucristo dice cuando le preguntan a Él, ¿eres rey? Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo.
Si nosotros hemos hecho a Jesucristo nuestro Rey, entonces nuestro reino no es de este mundo y las cosas que debemos buscar son las de arriba, las del reino de los cielos. Que no se te olvide, así como lo dice Dios en Isaías, ¿cierto? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios está ahí para ti porque te ha llamado. Tú eres su hijo amado. Entonces no se te olvide en medio de las crisis, en medio del desierto. Si este año viviste un desierto, recuerda que Israel también vivió un desierto. Y Dios estuvo todo el tiempo con ellos durante el desierto. Pero recuerda, después del desierto vino una tierra donde fluía leche y miel. Así que si has estado en desierto, también viene para ti un tiempo de refrigerio, un tiempo de fortalecerte, un tiempo de nuevas cosas en el Señor. Entonces confía en Él y descansa en que Él es tu papá. Él te cuida y está siempre contigo. Y ahí viene el otro aspecto que Dios le recuerda al pueblo y nos lo recuerda esta mañana a nosotros para que no se nos olvide. Y es las bendiciones otorgadas por Dios. Y Dios le hace un recuento al pueblo de Israel, ¿cierto? Y le dice, yo les he hecho a ustedes promesas y se las he cumplido. Yo les dije a Abraham, cuando lo pasé por aquí hace un par de centenas de años, le dije, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Y Abraham habitó como extranjero en cualquier parte, en todos lados, pero ahora al pueblo de Israel estaba cumpliendo las promesas hechas a Abraham cientos de años atrás. Dios cumple sus promesas y le está diciendo y nos está diciendo a nosotros, yo te he hecho promesas y yo te las mantengo, yo las cumplo. Dios le recuerda al pueblo de Israel, te saqué de la esclavitud en Egipto, tú estabas amarrado y atado y con grandes señales y prodigios te hice libre. No solamente te hice libre, sino que te sustenté y te he sustentado hasta el día de hoy. Si tú has tenido comida en tu vida, es porque yo te la he dado a través de tus papás, a través de un trabajo, a través de otras personas. Yo soy quien te sustenta. Yo soy quien te viste. Yo soy quien te da un techo. Le dice al pueblo de Israel, yo era esa nube de día y era la columna de fuego en la noche que te guiaba. Y le dice al pueblo de Israel, yo soy quien enfrenté los ejércitos enemigos en las batallas que tú enfrentabas. Yo fui el que los enfrenté y yo fui el que los vencí por ti. Y a nosotros nos dice hoy exactamente lo mismo. Recuerda que desde el momento en que tú te hiciste mi hijo, tú eres mío y yo peleo por ti. Yo te cuido, yo te sustento, yo te doy todo. Todo lo que tú tienes. Y tómate un momento y piensa, ¿qué tienes? Hacemos el ejercicio la semana pasada, piensa, ¿qué tienes? Tengo mi cuerpo, tengo mi salud, tengo mi familia, tengo mis hijos, tal vez tengo un trabajo, tengo una empresa, ¿cierto? Tienes un techo, tienes una cama, sofá, televisor, celular, carro. ¿Qué tienes? Piensa en lo que tienes y te vas a dar cuenta que tienes demasiadas cosas. Y todas ellas son bendiciones que Dios ha dado a tu vida. Y hoy te está diciendo y nos está recordando a todos, acuérdate de las muchas, de las abundantes bendiciones que yo he derramado sobre tu vida. No te olvides de las más importantes, las que más valen la pena. Y son aquellas que trascienden a la eternidad. Te he dado la vida eterna y te he hecho mi familia. ¿Sí? Entonces, cuando nos ponemos a pensar en esto, somos ricos. Somos ricos en bendiciones del Señor. Así sea comparativamente con lo que el mundo tiene y nos ofrece y nos dice que debemos tener para ser felices, tenemos mucho. Entonces, Dios con esto te dice, oye, no te tragues todo lo que el mundo te dice que debes tener para ser feliz. Yo te he llenado mis bendiciones que son más que suficientes para que estés contento, que estés feliz, que vivas enfocado en el reino de los cielos, de donde ahora es tu ciudadanía.
Entonces es bueno que recordemos todo lo que Dios nos ha dado. Tal vez tú recuerdas situaciones de las que Dios te ha librado, de momentos de peligro, de accidentes, de situaciones complicadas que Dios te libró. Seguramente habrá muchas que tú ni te has dado cuenta que el Señor te ha librado. Aquel día que ibas a salir y que se presentó algo y te demoraste 5 minutos en salir y que ibas de mal genio. Bueno, seguramente ese día Dios hizo que te demoraras esos 5 minutos porque te estaban librando de algo. Tú no te das cuenta, pero papá está siempre pendiente de ti. Está siempre buscando cómo bendecirnos, cómo llenar nuestras vidas. Entonces, Dios al pueblo de Israel y a nosotros con todo esto nos recuerda, ¿cierto? En otras palabras nos dice, ustedes estaban muertos en vida, vivían en pecado, estaban sumergidos practicando el pecado, siguiendo sus propios deseos. Obedecían a Satanás sin siquiera saberlo, sin darse cuenta. Estaban haciendo y seguían los impulsos, los anhelos de su corazón, guiados por la vida, por lo que a ustedes les parecía, con base en sus criterios. No, que es que yo soy muy sabio, no, que yo es que he leído mucho, entonces yo sí sé cómo hacer esto. Basados en tu propio criterio, era que tú vivías las cosas, ¿cierto? De alguna manera buscando y persiguiendo lo que persiguen todas las personas que nos rodean. Pero ahí no termina la cosa. Dios nos recuerda y nos dice, oye, yo te saqué de allá, te hice mi hijo, la condición en la que tú estabas, ¿cierto? Todo lo que te he dado, pero tú aún estás rodeado de naciones que siguen otros ídolos. Y es lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Vea, ustedes aún tienen pueblo que adora a dioses paganos y tiene unas costumbres muy diferentes a las de ustedes. Ellos no me adoran a mí, ellos persiguen otros intereses en el mundo. Y a nosotros hoy nos dice lo mismo, nos dice, oye, yo te saqué de la potestad de las tinieblas y te dice mi amado hijo, pero yo te pongo como oveja en medio de lobos, tú eres luz en medio de la oscuridad. Yo he venido al mundo para salvarlo y tú ahora eres embajador mío del reino de los cielos en el mundo. Entonces, ¿dónde nos ha puesto Dios y dónde estamos? Rodeados del mundo corrupto. Aún nosotros estamos en medio del mundo que nos seduce con todo lo que nos ofrece. Porque suple aquellos anhelos que nosotros tenemos en la carne. Y entonces es muy fácil dejarse tentar y perseguir esas cosas. ¿Por qué? Porque todo el mundo a nuestro alrededor está persiguiendo esas cosas. La búsqueda loca y absurda de la riqueza y de tener cada vez más cosas materiales, de encontrar la felicidad en una persona o encontrar la felicidad en los viajes, en el conocimiento o en el tener. Dios nos dice, pilas, tú aún estás en medio de un mundo que no me conoce, un mundo que no me busca y que no me adora. Tú no puedes buscar lo que ellos buscan, no puedes pensar como ellos piensan, porque es que tú me estás conociendo y yo estoy renovando tu mente a través de mi palabra de verdad. No te dejes seducir, no desvíes la mirada del Señor, no empieces a buscar las cosas de la tierra donde nada te hace falta y nada se te ha perdido. Entonces recordemos, y lo que nos está diciendo el Señor, recordemos de dónde vienes, cuál era tu condición, pero recuerda el llamado que yo te he hecho a la santidad, a ser apartado, a ser exclusivo, a ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito de anunciar las virtudes a las que Él ha derramado sobre nosotros. Entonces, Dios al pueblo de Israel le recuerda todas estas cosas y luego les hace un llamado, una invitación a que tomen una decisión. Y a nosotros nos hace esta mañana exactamente lo mismo. Nos recuerda todas estas cosas y nos dice, oye, acuérdate que estás aún en el medio, no te dejes confundir, o tal vez ya estás confundido y estás ahí medio enredado. Y nos dice, tienes que tomar una decisión. Veamos los versículos 14 y 15 de Josué 24. Ahora pues,
temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios te dice, escogeos hoy a quien sirváis. Así como Israel, nosotros estamos en un mundo lleno de ego, un mundo materialista. Ahí crecimos y nos formamos. Y aún tal vez hay mucho mundo en nosotros que no ha sido arraigado, no ha sido arrancado, no ha sido quitado en nuestras vidas. Puede que tal vez no nos demos cuenta porque nos hemos acercado a Dios, porque buscamos a Dios en la intimidad, porque estamos en la iglesia aprendiendo, sirviendo y practicando algunas virtudes del Señor. Y por eso no nos damos cuenta. Pero tal vez aún estamos sirviendo a dos señores, alabando y sirviendo a Dios, pero tal vez todavía perseguimos riquezas, tal vez todavía nuestra confianza está puesta en un trabajo o en una persona, tal vez aún perseguimos el conocimiento y los títulos, o los placeres o nuestra comodidad. Y simultáneo a eso, también queremos agradar a Dios. El capítulo 6 de Mateo, versículo 24, Dios nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso Dios hoy nos hace un alto, así como al pueblo de Israel nos dice: recuerda de dónde te saqué. Recuerda quién eras. Recuerda quién eres ahora y recuerda todas las bendiciones que yo te he dado por mi puro amor. Evalúa tu vida. ¿A quién sirves? Piensa un momento. ¿A quién sirves este año? Si tú miraras este año, tu vida, el transcurso de tu vida, ¿a quién has servido tú? ¿Los intereses de quién? ¿Tus intereses personales? ¿Has servido más a los intereses de tu familia, a otras personas? ¿O has servido a los intereses de otra persona inclusive puede ser? ¿Has servido a los intereses de Satanás, del mundo, y no te has dado cuenta? Porque si has estado buscando es alcanzar metas materiales, ¿cierto? Piensa en eso. ¿Cuáles fueron tus metas este año? No en teoría, ¿cierto? No las metas teóricas de, este año quiero hacer esto y esto, sino cuáles fueron lo que en realidad en la práctica, ¿qué fue lo que perseguiste? ¿Por qué fue lo que te esforzaste? ¿Por un trabajo y tener más plata? ¿Por cosas materiales? ¿Por cambiar el carro? ¿Por cambiar el celular? ¿Por darte un viaje? ¿Cuáles fueron las cosas por las que te esforzaste en este año? Porque eso son en realidad lo que va a mostrar cuáles fueron tus metas. Si eso es lo que perseguías en lo cotidiano. Si no te esforzaste cada día más y en lo que yo hablaba no te salió a tu cabeza, si lo que no buscaste en primer lugar fue amar a Dios, conocerlo más en la intimidad, tener más tiempo de oración, servirlo más en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, si lo que más buscaste no fue que otras personas conocieran de Dios, si lo que más buscaste no fueron las cosas del reino de los cielos, entonces Dios te está diciendo hoy: oye, necesito que te des cuenta, tú estás sirviendo a dos señores. Tú me buscas a mí y me amas, no dudo de tu corazón, pero también estás amando al mundo y estás persiguiendo las cosas del mundo. Te has dejado confundir por el mundo que te rodea, lleno de ídolos. ¿Te has llenado tal vez de miedo, de incertidumbre en este tiempo? Está bien tener un poco de miedo, pero ese miedo tiene que pasar cuando tú vas a la intimidad con el Señor. Tu confianza tiene que estar en Dios.
que qué va a pasar, que el trabajo, que esto. Está bien que por un momento breve eso puede estar en tu cabeza, pero tú vas a la presencia del Señor y Él te dice: yo soy tu refugio, yo soy tu castillo, tu roca fuerte, yo soy el que te sustenta, yo soy el que te cuida. Recuerda que las cosas de este mundo no importan. Eso pasa cuando tú realmente estás buscando al Señor. Y tal vez por eso es que el Señor nos hace el llamado en esta mañana y nos dice: ahora que te estás evaluando, es necesario que tomes una decisión y que hagas cambios en tu vida. ¿Tú a quién eliges? ¿A ti mismo o a mí? ¿Eliges al mundo o a mí? ¿Eres tú o yo? Pero el mundo y yo, o tú y yo, no podemos ocupar el mismo lugar. Es lo que nos dice Dios. Primer mandamiento de la ley: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo no comparto el primer lugar con nadie. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es el primero, ¿cierto? Y el segundo, el otro que dije. Es lo primero que nos dice Dios. Y entonces hoy nos dice: elige. Quiero leer el versículo 15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios te dice: elige. Toma tu propia decisión. Dice: tú puedes servir los intereses que perseguías hace unos años atrás, ¿cierto? Cuando eras un idólatra en tierra de Egipto. O puedes perseguir los intereses que te rodean ahora en medio de las tierras idólatras de Canaán, ¿cierto? Tal vez tú ya no persigues las cosas que perseguías antes de conocer al Señor, pero ¿cuáles persigues hoy en el mundo que te rodea? Y entonces Dios te dice: elige, y necesitas tomar una decisión. Y no puedes posponerlo. Si tú decides no tomar una decisión hoy, ya elegiste al mundo, elegiste tus intereses. Puedes estar eligiendo los intereses económicos, servirte a ti mismo, tu comodidad, tu ego, persiguiendo lo mismo que perseguías antes de conocerme. Sigue buscando las cosas de este mundo. O sea, es tu elección, nos dice Dios. O puedes elegir servirme a mí, pero esa elección es de todo corazón, sin reservas ni condiciones. Y si tú eliges al Señor, que es mi mayor anhelo en esta mañana, ¿cierto? No tanto, y la cuestión no es tanto de elegir al Señor, porque yo creo y sé en mi corazón que todos ustedes dicen: no, yo elijo al Señor. Pero la cuestión es, elegir al Señor es cortar con el servir también a otros intereses. ¿Sí? Y eso es lo que nos dice este pasaje. Veamos lo que dice el versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces, si eliges a Dios, hay tres cosas por hacer que nos dice este pasaje. Dice: teme a Jehová, sirve a Jehová y quita los dioses ajenos delante de Dios. Entonces, has tomado la decisión por seguir al Señor e implementar cambios en tu vida, por limpiarte de servir a los intereses de este mundo, por ya no dejarte guiar por tu propio criterio, por tu propio parecer, sino conforme a lo que dice Dios. Y el primer aspecto es ese, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es: teme a Jehová. Y el temor a Dios es respeto, es honra, es obediencia. Si tú decides seguir al Señor y que Él sea tu Dios, entonces hay una decisión radical por obedecerlo, por honrarlo, por respetarlo. Y eso tú lo logras a través de un conocimiento íntimo de Dios. Solamente una persona que le conoce de manera experiencial, a través de una relación viva,
es la persona que le teme a Dios. El que no lo conoce, el temor de Dios es un concepto nada más. Dios quiere que tú lo busques, que tú lo conozcas, que lo entiendas, que entiendas sus razones, sus motivaciones. Dios quiere que tú saques tiempo, no que esperes a que cuando tenga tiempo, no, que tú saques tiempo, que priorices el tiempo de Dios. Es más, yo te diría, el tiempo es para Dios. Saca tiempo para trabajar y cumplir con tus responsabilidades, pero el tiempo tiene que ser para Dios, para buscarlo en la intimidad. Si tú eliges a Dios, debes elegir conocerlo a Él. Que tu meta a partir de ahora y para el año entrante sea tener mayor comunión con Él. Buscarlo en la intimidad y buscarlo junto con la iglesia. Conocerlo a Él de manera viva y real, todos los días y con mayor intensidad cada día. Y el segundo aspecto que nos dice allí, que va amarrado a esta decisión, es: sirve a Jehová. Mira, si tú te das cuenta en esos dos versículos 14 y 15, la palabra servir aparece 7 veces. 7 veces en esos dos versículos. ¿Qué quiere decir? Que es que el llamado de Dios a ir en pos de Dios no es simplemente, ay, yo creo en ti. No es, ay, yo te sigo a ti. El llamado que Dios nos hace no es solamente, yo te busco en la intimidad y te amo y te canto y te alabo y te doy poesía y mi relación contigo es un sueño tan hermoso. Es mía, es mi relación, eres tú y yo, Señor. No, estamos muy equivocados si pensamos que ese es el llamado de Dios. Ese es un primer llamado a estar con Él, pero si yo realmente estoy con Él, mi llamado no se queda ahí. El llamado integral es a servir a Dios, es a servir al Señor. Es un llamado a dedicarme a Dios con todo mi ser, con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Por eso dice, ¿cierto? Ahí en ese pasaje, cuando nos habla del llamado, dice: sírvele con integridad y en verdad. Ese servicio tiene 2 características. Y es con integridad. ¿Qué quiere decir con integridad? Que es con toda mi mente, que es con todo mi corazón, con todo lo que yo siento, con todas mis fuerzas, con todos mis recursos, con mi espíritu, con mis bienes materiales, con todo. Íntegro, completo. Es un servicio a Dios donde yo lo sirvo a Él en mi casa, ¿cierto? A que yo soy papá, bueno, entonces lo sirvo siendo el sacerdote del hogar, liderando a mi esposa y a mis hijos a que tengan intimidad con Dios, disciplinando a mis hijos, formándolos. Que yo soy la mamá, listo, entonces sujetándome a mi esposo, juntos planeando, educando a mis hijos en amor, disciplinándolos, corrigiéndolos. Que yo soy hijo, obedeciendo a mis padres y honrándolos. En el trabajo tengo que servir al Señor con todo lo que soy, siendo responsable, siendo cumplidor, hablándole de Cristo a mis compañeros de oficina, siendo diligente, responsable en todo el cumplimiento de mis funciones en el trabajo, siendo puntual, dando buen testimonio con mi conducta y predicando el Evangelio a toda criatura, en la universidad, en la calle, en el barrio, con los amigos, en todas las cosas. Es un servicio a Dios integral. Yo no sé por qué pensamos que estar con Dios es el ratico de la mañana y cuando estoy en la iglesia. Si yo decido entregar mi vida a Dios, toda mi vida, cada segundo de mi día y de mi vida es para el Señor, es de el Señor y es para el Señor. Algunas personas, como a mí, Dios nos llama a dejar nuestro trabajo, nuestra profesión, para servirlo a Él de una manera exclusiva dentro del cuerpo, ¿cierto? Dentro de la iglesia. Pero a la mayoría de las personas el llamado es de tiempo completo, pero allí afuera, en tu trabajo, en tus estudios, en tu familia, a servir a Dios en integridad y en verdad. Ese servicio íntegro es que todo lo que hagas, lo hagas para Dios, no para ti mismo, ni para otras personas, para Dios. Y esa palabra en verdad, ¿cierto? También que nos dice el servicio de Dios es en integridad y es en verdad.
también se traduce en la Biblia como fidelidad. Entonces el llamado que Dios nos hace a servirlo, ¿cierto? Porque si tú lo sigues, lo sirves. No hay de otra, ¿sí? Ay, pero ¿con qué lo sirvo? Con lo que Dios te ha dado. ¿Sí? No hay excusa, tú tienes cómo servir a Dios dentro de lo que Dios te ha dado. Ay, pero es que yo ya soy muy viejo, yo ya no salgo de la casa, a mí lo que me gusta es orar. Bueno, sirve al Señor a través de la oración y estar intercediendo, ¿cierto? Por poner un ejemplo, ay, es que yo no sé hacer muchas cosas, pero a mí me gusta hacer cosas. Ah, bueno, entonces sirve haciendo cositas, sirviendo a los demás. O sea, cada uno de nosotros tiene cómo servir a Dios. Y ese servicio es, como lo dice la palabra, un servicio en verdad, un servicio fiel, que realmente yo digo es servir a Dios y es a Dios. Cuando estamos hablando de fidelidad, es que yo me mantengo con esta persona fiel, con esta decisión. Soy fiel en la decisión que tomo. No me vuelvo a servir a otros intereses, ni a mí mismo, ni a Satanás, ni al mundo, ni nada por el estilo. Entonces, debemos mantenernos firmes. Si tú te decidiste seguir al Señor, es una decisión que debes mantenerte fielmente. Es una decisión de servirlo a través de la verdad de Dios. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios. Su palabra es verdad, dice la Biblia. Tú tienes que conocer y vivir la verdad de Dios para servir a Dios. Tienes que proclamar su verdad a otras personas. Y el otro aspecto que menciona el pasaje que es clave en este llamado a Dios es el que dice el pasaje: quita los ídolos de tu vida. Efesios 4, versículo 22 nos dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Entonces, Dios te dice, ahora que tomas esta decisión por Él, Dios te dice: necesitas quitar todo aquello que en este momento ha sido un estorbo para que tú me sirvas en integridad y en verdad. Necesitas cortar, tal vez con alguna relación, con algún hábito, con algún lugar, con algún sistema de pensamiento. Tienes que cortarlo, tienes que derribar todo aquello que se ha levantado en tu vida. Que es un videojuego, que es la comodidad, que es el descanso, tal vez las redes sociales, tal vez la búsqueda de dinero, una persona, lo que sea que se esté levantando, interponiendo. Dios te dice: tienes que derribar los ídolos en tu vida. Ya no puedes seguir viviendo ni sirviendo al trabajo ni a otros intereses. Yo soy lo único delante de ti. No puedes tener ídolos delante de mí. Debes deshacerte de esa naturaleza pecaminosa. Es lo que nos está diciendo el pasaje. Y eso lo haces a través de la llenura del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, que es el primer punto que hablábamos del temor de Dios. Esa intimidad con Dios, ahí tú te llenas del Espíritu Santo y ahí te fortaleces para mantenerte en esta decisión. Entonces el pueblo de Israel decidió servir a Jehová. Ellos tomaron una decisión firme, realmente con convicción en su corazón. Pero al cabo de los años, de los meses, su corazón se volvió en pos de los ídolos. Se dejó enredar por el mundo que lo rodeaba. Dios nos dice a nosotros: ten cuidado que no te pase lo mismo. Si ya te pasó, tienes que hacer cambios y mantenerte firme en la decisión que has hecho hoy. Es muy fácil caer en una rebelión silenciosa, ¿sí? Cuando nosotros seguimos nuestra propia manera, cuando nos dejamos arrastrar por el mundo que nos rodea, cuando seguimos pensando que nosotros sí sabemos las decisiones que tomamos, el camino que elegimos, cuando confiamos en nuestra limitada persona para vivir, cuando ponemos otros sustitutos para lo que solamente Dios puede cumplir en nuestras vidas, solo Dios puede llenar. Entonces ha llegado el momento de tomar una decisión. ¿Quién controlará tu vida de aquí en adelante? ¿Para quién vivirás en el 2021? La elección es tuya. Si eliges a Dios, que es lo que anhelo que estés eligiendo, debes vivir controlado por el Espíritu Santo y debes todos los días acordarte de este día.
Todos los días debes reafirmar esa decisión por vivir para Dios, por servir a Dios. Mañana te levantas y dices, Señor, hoy es una nueva semana. Hoy decido vivir para ti, servirte a ti. Y por eso estoy acá en primero, porque quiero conocerte. Hoy empiezo a quitar esto de mi vida, esto. Y el martes y el miércoles y todos los días necesitas acordarte. Porque si no, el mundo que te deslumbra te va a enredar y vas a caer. La decisión que yo tomo, siguiendo el ejemplo de Josué, voy a decir la misma frase. Yo y mi casa hemos decidido servir al Señor todos los días de nuestra vida. Te invito a que hagas lo mismo. Oremos. Señor, queremos darte gracias por este tiempo, por esta mañana, por este repaso que has hecho de nuestra vida. Gracias infinitas por todo lo que has hecho en nosotros, Señor, porque recordamos que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, alejados de ti, condenados a una eternidad en el infierno. Nuestra vida era una vida seguida por pasiones carnales, por nuestros deseos, siguiendo las corrientes de este mundo, obedeciendo a Satanás sin darnos cuenta. Pero tú, por tu gran amor, nos has llamado y por medio de Jesucristo nos has hecho tus hijos, nos has santificado, nos has limpiado, has roto las cadenas que nos amarraban al pecado y a esa vida. Gracias, Señor, porque nos has hecho tus hijos, tus amados hijos, tu especial tesoro. Gracias porque nos has colmado de tus múltiples bendiciones. Toda bendición espiritual nos has dado y nos has llenado también de bendiciones materiales. Que aunque en comparación pensamos que es poco, son demasiadas las cosas que tú has dado a nuestra vida. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu sustento, por tu provisión, porque cada día nos levantamos en una cama, con unas sábanas, bajo un techo, tenemos ropa, tenemos alimento, tenemos tu cuidado, tu protección, pero sobre todo tenemos la vida eterna, Señor. Gracias porque hoy nos recuerdas que las cosas que debemos buscar son las del reino de los cielos y no las del mundo. Gracias porque nos llama la atención y nos dices, cuidado, aún estás en medio de lobos que acechan, estás en medio de las tinieblas, aunque ya no eres tinieblas, eres luz. No te dejes contaminar, no te dejes confundir. Dile a Dios en esta mañana, papá, yo entiendo todo esto que tú me has hecho recordar, de dónde me sacaste, quién era yo antes de conocerte, cuál era mi condición y quién soy ahora. Gracias por tus múltiples bendiciones. Y hoy tomo una elección como tú me invitas a tomar. Hoy elijo servirte a ti. Hoy elijo servirte a ti. Dígale a Dios, yo y mi casa queremos servirte a ti, Señor. Y es el compromiso que asumimos a partir de hoy, todos los días de nuestra vida, mantenernos fieles a ti en un servicio íntegro, buscando conocerte, Señor, que de aquí en adelante, cada día de nuestra vida, lo prioridad, lo más importante, sea conocerte, sea disfrutarte, sea servir a tus intereses. Sea ser obedientes a tu llamado, porque ese es el temor a ti, Señor. Una obediencia y un respeto, una rendición íntegra a ti, Señor. Queremos mantenernos fieles en verdad, como tú nos dices, a este llamado, a esta vocación de servicio a través de nuestro trabajo, nuestra familia, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, papá. Gracias porque has recordado, has traído a nuestra memoria aquellas cosas que se han levantado en nuestras vidas como ídolos. Hoy, de manera verbal, Señor, como ese compromiso, renunciamos a ellas en el nombre de Cristo Jesús. Y te decimos que ya no vamos a perseguir más esas cosas, que no vamos a dejarnos enredar más por todo lo que el mundo busca, por la persecución de nuestros anhelos, nuestros deseos carnales. A partir de hoy empezamos esforzadamente a eliminar esos altares que hemos levantado en nuestra vida. Empezamos a derribar esas actitudes de pecado, esos vicios, esos malos comportamientos, esos pensamientos inadecuados. Hoy empezamos a cortar con esas relaciones que nos hacen daño, que nos alejan de ti, Señor. Hoy empezamos a destruir todos esos ídolos que se han levantado en nuestra vida.
Gracias, papá, porque tú nos fortaleces por medio de tu Espíritu Santo para vivir una vida enfocada en ti, y ese es el llamado que nos estás haciendo, a evaluar este año 2020 y hacer los correctivos, Señor. No queremos que este 2021 nos confundamos, nos dejemos enredar por el mundo. Que este 2021 cada día y lo que resta de este 2020 estemos buscándote a ti, enfocados en servirte a ti con todo nuestro corazón, Señor. Gracias por este llamado que nos haces, porque yo sé que este llamado va acompañado de tus múltiples bendiciones, Señor. Cuando tú nos dices, prepárate para la conquista, prepárate, pueblo, para una nueva etapa que viene en tu vida, tú nos empoderas, tú vas delante de nosotros peleando todas las batallas. Después del desierto viene la tierra que fluye leche y miel, Señor. Y para eso nos preparamos a partir de hoy, a recibir tus nuevas promesas, tus nuevas bendiciones, haciendo los cambios en nuestra vida. Yo te pido, papá, que tú bendigas la vida de cada uno de estos mis hermanos que estamos acá reunidos en este tiempo. Que tú guardes sus vidas, que tú guardes la integridad de su salud, de sus hogares, de su familia. Que estás extendiendo tu mano en sanidad, en sabiduría, en consuelo, en dirección. Que seas junto a ellos, Señor, fortaleciéndolos para que quiten todo aquello que estorba en la relación contigo. Bendícelos, Señor, con tus múltiples y abundantes bendiciones cada día, Señor. Quedamos en tus manos y ponemos el resto de esta semana en tu presencia, Señor. Que tú nos guardes de todo mal y que nos permita seguir creciendo en ti cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, que sigamos firmes, sirviendo al Señor cada día, renovando esa entrega. Mando un fuerte abrazo. Dios le bendiga. Chao.